Listo. Y listo. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes, Selene. Bienvenidos a nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Hoy estamos muy contentos, igual que todos los jueves, y bueno, pues además también contentos por recibir a la doctora Selene Tinoco Verde, quien es licenciada en promoción de la salud por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es autora de artículos de investigación y capítulos de libros relacionados con trastornos del dormir por horario de trabajo. También es conferencista, participa en congresos y protocolos de investigación en el área de salud laboral y medicina de sueño. También colabora en actividades académicas que se llevan a cabo en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM desde el 2009. Y bueno, pues nos va a hablar de horario que cambió mi sueño o sueño que cambió mi horario. Así es que, pues, bienvenida nuevamente, Selene. Muchas gracias por tu tiempo, por aceptar, y pues los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Marquito. Otra vez, pues, agradecer a todo este proyecto, a toda la gente que nos acompaña y en especial, pues, que se hayan interesado por estar este momento con nosotros debido a que, pues, bueno, tenemos múltiples actividades, pero siempre es importante compartir esta parte de la divulgación de esta información porque, pues, es un tema que nos compete a todos, ¿no? Entonces, sé que, bueno, varios de mis compañeros han tenido también la oportunidad de subirse a esta cuestión de la caravana de la ciencia con algunos temas en particular relacionados al sueño, ¿no? Y sus diferentes trastornos. Pero bueno, siempre es importante recapitular o dar esta cuestión desde el otro punto de vista, la importancia del buen dormir. Entonces, pues como muchos sabemos, el dormir es una parte fundamental en el ser humano. Una parte importantísima porque dedicamos una tercera parte de esta vida durmiendo. El ser humano, en realidad, si juntáramos todo el tiempo en el que vive, parte de esta vida la dedica al dormir, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dado la oportunidad de pensar en la importancia o siquiera también saber si mientras dormimos estamos descansando? Entonces, a lo largo de que la medicina de sueño surgió relativamente, es una ciencia relativamente joven, en nuestro país, claro, porque en otros países pues ya hay investigaciones bastante avanzadas, pero bueno, en clínicas donde habemos profesionales de la salud de diferentes carreras y además de diferente formación y manera de pensar, pues bueno, nos hemos dado a la tarea también de investigar y de conocer cuáles son estas funciones del sueño. Entonces, dormir es importante ya que parte de nuestra vida durante este tiempo, pues se llevan a cabo funciones muy representativas en el organismo. Una de ellas es la consolidación de la memoria. Entonces les he de platicar que pues diferentes artículos que señalan investigación en animales, por ejemplo, en esta imagen podemos ver la cuestión del sueño en los gatitos, que son unos animalitos que son parte de investigaciones de compañeros en donde a través de estos experimentos que realizan con animales se van dando cuenta de cuál es la función, una de las funciones importantes de esta actividad que es el dormir. Entonces, si bien es esto, se consolida la memoria. Las personas que, por ejemplo, realizamos ejercicio, a veces podemos estar tiempo en el gimnasio y podemos pensar que durante este tiempo de ejercitándonos vamos a hacer crecer nuestro músculo y no sucede así. El músculo en realidad se va a llevar a cabo este crecimiento cuando dormamos y si nosotros no dormimos a pesar de hacer ejercicio de manera prolongada y ejercicio por mucho tiempo, pues si no hay un descanso, entonces no hay una formación adecuada de todas estas células que ayudan a formar el músculo. Entonces, esa es una de las también grandes importancias de esta actividad, ¿no? Otra también, además, es que se llevan a cabo procesos cognitivos muy importantes. Es decir,
Durante el sueño también nuestro proceso digestivo está siendo lento, ¿no? Entonces, si nosotros cenamos de manera abundante, pues nos va a costar trabajo dormir también, nos va a costar trabajo conciliar el sueño, ¿no? Dormimos porque somos seres que estamos diseñados biológicamente para que en la noche, así como ahorita escuchábamos, pues bueno, al animal al gallo que cantaba, por ejemplo, pues es porque ya está terminando el atardecer y que con esto, pues bueno, el ser humano tendría que estarse preparando pues para la actividad que hacemos de manera cotidiana, ¿no? De manera diaria, ¿no? Por ahí ha habido también, les platico, pues algunos argumentos o algunas visiones acerca de que la gente puede pasar mucho tiempo sin dormir y esto de manera natural no podría llevarse a cabo. Tiene que ver con que si hay personas que no duermen a lo largo de cierto tiempo, pues pueden perder la vida. Un ser humano puede pasar tiempo sin comer, puede pasar tiempo sin beber agua, por ejemplo, pero de manera natural dejar de dormir es algo que no se podría hacer porque en ese momento terminar la vida, ¿no? Ha habido experimentos o ensayos acerca de animales, por ejemplo, que privan de sueño, ¿no? En el caso de las ratitas, las ponen en una plataforma para privarlas de sueño. Cada vez que ellas pues están quedándose dormidas y tocan el agua, se despiertan. Entonces son una serie de experimentos que lleva a cabo una parte de investigadores muy importante, ¿no? Entonces, esas podrían ser parte de algunas cuestiones primordiales por las que debemos de dormir, ¿no? La siguiente es una pregunta que básicamente nos la realizamos todo el tiempo, en charlas, en sesiones de familia, ¿no? En cenas, en congresos, ¿no? En la fiesta con los cuates, ¿no? Al paso del alcohol también, pues empieza a haber ahí preguntas de, oye, ¿y pues cuánto debemos dormir, no? Esta necesidad de sueño va a ser dependiendo de cada persona. Fíjense que sería como la pregunta de los 60,000. ¿A qué quiero decir con esto? Si algunos de nosotros recordamos por ahí y son la gente que está con nosotros acompañándonos, son parte de generación, podríamos acordarnos que, bueno, había un personaje muy particular que le llamaban el tío Gamboín. El tío Gamboín, acompañado, por ejemplo, de Topollillo, ¿no? Nos indicaba, era un buen indicador de la noche porque nos señalaba cuándo teníamos que dormirnos, ¿no? El tío Gamboín decía, bueno, es hora de acostarnos y es hora de que vayamos a dormir nuestras 8 horas, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, esta cantidad de sueño es algo con lo que la gente se casó. Entonces, si nosotros recordábamos, por ejemplo, que el tío Gamboín nos señaló durante toda su trayectoria que dormir era importante, pero que además dormir 8 horas era importante, pues es algo con lo que nos quedamos a lo largo de mucho tiempo. Y en realidad, el tío Gamboín tenía parte de razón. Pudiera ser que no estuviera tan involucrado en la medicina de sueño en ese entonces. Sin embargo, se han hecho un par de estudios relacionados al punto de corte, que quiero decir, al promedio, al tiempo mínimo que yo debería de dormir. Se han hecho un promedio de horas entre 6 y 8 horas, ¿no? ¿Qué me va a decir a mí como indicador, Selene? ¿Cuál es el tiempo indicado para dormir? Y esto tiene que ver con que si yo durante el día me siento con sueño, me siento enojado quizás, me siento con problemas de humor, a lo mejor triste, o a lo mejor no estoy recordando dónde dejé las cosas, por ejemplo, o qué es lo que tenía que hacer, pudiéramos estar hablando, chicos, de que estoy teniendo un sueño de mala calidad, que a lo mejor me está faltando dormir un poco, ¿no? A lo largo de la vida, pues bueno, el ser humano pasa por diferentes etapas, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que en los recién nacidos, por ejemplo, pues sabemos que duermen alrededor de 12, 17 horas, ¿no?
conforme van creciendo, pues esta necesidad de sueño va siendo menor. Y tiene que ver con el proceso del crecimiento y desarrollo del ser humano. Así es, entonces, durante nuestras etapas de la vida, pues el ser humano va acortando de manera fisiológica su tiempo de sueño. En esta gráfica, pues podemos ver cuántas horas necesito para dormir en realidad. Entonces, si bien el punto de corte a partir de varios estudios se ha llevado a cabo entre unas 6 u 8 horas. No podemos decir un promedio individualizado, más bien no podemos decir un promedio generalizado porque es una necesidad muy individual. Entonces va a depender de qué tan bien me sienta yo durante el día. El estado diurno es un indicador del cual nos va a decir qué tan bien dormí o qué tan mal dormí. Entonces, por eso debemos estar muy atentos a las señales de nuestro cuerpo, ¿ok? Y si bien entonces a llegar a la parte de los adultos, ¿no? Muchos de nosotros, pues bueno, digamos que los bebés no están expuestos a varias cuestiones que actualmente y que detallaremos más adelante, los adultos sí están involucrados, ¿no? Y muchos saben a qué me refiero. Y si bien así, los adultos mayores, pues bueno, su necesidad de sueño va siendo menor debido a que pues bueno, hay una secreción de ciertas hormonas que hablaremos más adelante, en la cual hay disminución, como todo proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, si bien con esto me gustaría que pudiéramos ver este video para que ahorita lo comentemos. Espero que lo escuchen bien, que no esté tan fuerte o tan bajo el volumen, pero comentamos al final del video qué es lo que significa con esta actualidad. Si alguien no lo escucha, por favor, háganmelo saber.
만나봅시다. 작년부터 꾸준히 사랑받아 온 대박 외식 사업 샐러드 뷔페. 다양한 채소를 많이 먹을 수 있는 게 가장 큰 장점 되겠다. 야채는 잘 안 드는데요. 비타민 많다고 들어. Pues bien, en este video pudimos darnos cuenta cuánta era la necesidad por el chico, pues de que su alarma dejara de sonar, pero que además continuar durmiendo, ¿no? Habría que saber, por ejemplo, si antes de dormir, pues utilizó el teléfono, por ejemplo, esta cuestión lo molesto que resulta a veces tener ciertos distractores y que nos pueden estar ocasionando que nos despertemos a lo largo de la noche o incluso ya en horas previas a despertarnos, ¿no? Ya horas previas al amanecer incluso, ¿no? Entonces, por eso a veces podemos creer que el dormir es una simple intención de acostarnos y ya, ¿no? De pasar cierto tiempo
dormido a lo largo de la noche, quiere significar una cuestión de descanso, y sin embargo no, porque han de saber que nuestro cerebro, a lo largo de toda esta noche en la que nosotros tenemos oportunidad de dormir, pues bueno, pasa por diferentes etapas del sueño. Es decir, tenemos algo que se llama arquitectura del dormir, que son más que grafoelementos, son una serie de señales electrofisiológicas, porque es muy interesante cómo incluso al dormir nuestro cerebro sigue activo. ¿Qué quiero decir con esto? En la primer parte, por ejemplo, de esta actividad, el cerebro se encuentra despierto, es decir, va a estar teniendo cierta actividad en horas, en zonas específicas de nuestra cabeza que nos van a estar dando señales, ¿no? Conforme nosotros vamos acomodándonos, tomando cierta postura para dormir, pues bueno, vamos adentrándonos a esta cuestión de las fases del dormir. Entonces, pues bueno, el ser humano tiene 3 etapas del sueño en las cuales va trascendiendo a lo largo de toda la noche, ¿no? Si bien así nuestra actividad del cerebro cambia incluso al dormir, entonces por eso es que a veces podemos alertarnos con un simple pues estímulo del exterior, pero conforme va pasando la noche, el sueño o nuestra actividad va cambiando hasta dejar de presenciar esos estímulos tanto luminosos como estímulos externos, ¿no? El teléfono, que alguien nos hable, que nos llamen, que suene la alarma incluso, ¿no? Y esto tiene que ver a que como va avanzando nuestra arquitectura del dormir, nuestras fases de sueño, pues entonces nos vamos adentrando más a las fases de sueño profundo. Y es así como esta arquitectura de sueño pasa a lo largo de toda la noche en la que dormimos. El problema está cuando no llevamos a cabo estas maravillosas fases del sueño. ¿Ok? Si ven así, entonces, cuando no llevamos a cabo estas fases del sueño, ¿qué sucede, Selene? Pues, saben que pues ahorita acabamos de pasar por una transición importante, como año con año se lleva a cabo, que es el llamado cambio de horario, ¿no? Este cambio de horario pues ocasiona trastornos del sueño, sí, trastornos del sueño que van a ir desapareciendo, si se puede decir así, o que van a ir trascendiendo a lo largo de cada persona de manera individual. Si no es una cuestión de acostumbrarse, porque es muy complicado llamar a este proceso una costumbre, hay una adaptación, pero esa adaptación va a depender de cada persona. Un profesor de la universidad hace unos días me decía, pues es que este es el bueno, Selene. Pues sí, es el bueno. Y así como es el bueno, pues es con el que nacimos todos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, las políticas de la industria, las políticas de los mismos empresarios, eh, las cuestiones de los protocolos que existen durante diferentes sexenios, pues incentivaron la cuestión del horario de verano. Desconociendo así o conociendo también, ¿por qué no? La cuestión de los daños a la salud en el ser humano, ¿no? Porque, como bien decíamos, pues si los animales domesticados son capaces de poder, pues, identificar o de poder tener esos síntomas del cambio de horario, pues uno también como ser humano tiene esas afectaciones, ¿no? Que van a ir pasando. Este es un video que dura aproximadamente 4 minutos. Lo vamos a comentar al final. Espero les guste.
Pues bien, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado alguna vez por parte de estas escenas, ¿no? Donde queremos tener el punto de atención al máximo y sin embargo tenemos que pellizcarnos, tenemos que abrir más los ojos, beber agua, movernos un poquito, porque exactamente la somnolencia o este cansancio diurno puede ser un indicador de que yo tuve una mala noche de sueño. Y puede ser también un indicador para esta adaptación al cambio de horario que estamos teniendo todos, ¿no? Es también, pues, esta parte de que yo quiero que ya termine la sesión, termine la clase, termine lo que estoy haciendo para poder irme a dormir. Entonces debemos estar muy alerta con esta cuestión de signos y síntomas que nos señala nuestro cuerpo. Y si bien así, entra entonces una cuestión muy importante en la medicina de sueño, como tiene que ver el estudio acerca de la secreción de la melatonina. Hoy en día podemos ver algunos anuncios en la televisión que nos recomiendan incluso el consumo de algunos fitofármacos que están compuestos de melatonina, ¿no? Que es esta gran hormona del sueño, que es conocida con este nombre debido a que va a ser la hormona que de manera endógena, es decir, que mi cuerpo secrete de manera natural. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que a partir de que yo está empezando a atardecer y empieza a oscurecer, por ejemplo, pues esta secreción se va dando de manera natural en mi cerebro. Y esto quiere decir, pues, que estoy en condiciones, estoy lista para irme a dormir, ¿no? Entonces, a lo largo del día yo no tengo sueño. ¿Por qué? Pues porque esta cantidad de melatonina está disminuida. Están en ese momento, en un momento de, pues, de estrés, de risa, de encanto, pues están secretando otras sustancias importantes, otras hormonas que de manera diurna y de forma natural, pues están llevando su curso. Y si bien así, la melatonina tiene un pico máximo a las 12 de la noche. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me duermo a las 10 de la noche
y estoy teniendo estas fases de sueño de las cuales hablábamos hace unos minutos, pues entonces voy a estar secretando estas cantidades de melatonina adecuada para que yo pueda continuar mi dormir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entonces cuando nosotros nos desvelamos, por ejemplo? Pues esta melatonina la vamos retrasando, vamos disminuyendo su secreción porque es importante que se dé en condiciones adecuadas. ¿Y a qué me refiero con condiciones adecuadas? Pues bueno, a que no haya luz, a que estemos ya de manera a oscuras, por ejemplo, que no estemos activados por algunos objetos o por algunas cuestiones que nos estén dilatando, que nos estén retrasando la secreción de esta magnífica hormona, ¿no? Entonces, con esta gráfica, pues podemos observar cuáles son los picos máximos, los picos mínimos, en donde la melatonina, pues bueno, se va secretando a lo largo de nuestro día, ¿no? Y tiene efectos muy importantes sobre nuestro dormir, ¿ok? Entonces, si bien así, pues vendrán lo que les comentaba acerca de los riesgos a la salud por que pueden llegar a presentarse por el cambio de horario, ¿no? Ahorita, como bien decíamos, pues bueno, es el horario común, es el horario con el que nacimos, con el que estuvimos a lo largo de mucho tiempo, pero en realidad también existen deterioros, ¿no? En el estado de salud me voy a ver más irritable. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a lo mejor a que estaba oscureciendo más tarde. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, pues bueno, en lugar de tener sueño a las 9 de la noche, 10 de la noche, pues estoy teniéndolo ahora una hora después, debido a que, bueno, a esa hora está habiendo, ya no hay luz, ¿no? Se empieza a oscurecer muy temprano, entonces me da sueño temprano, perdón. Sí, me da sueño temprano y entonces me estoy durmiendo de alguna manera, pues antes, ¿no? Lo que trae consigo también es un cansancio diurno, que en el día es hora de sueño y más en el horario de verano. ¿Qué sucede? Pues es que tenemos cansancio en el día, sueño también durante el día. Y pues ahorita aunado a toda la cuestión del confinamiento, la presencia de ansiedad, la presencia de cambios en el estado de ánimo, por no poder estar con nuestros seres queridos de manera física, porque tenemos poco o nulo contacto con gente, entonces eso también deteriora un poco las relaciones personales, va a haber cambios de manera emocional, entonces todo eso yo lo voy a trasladar a mi dormir, ¿no? Voy a trasladar toda esta serie de signos y síntomas horas previas al sueño. Y si bien así, algo que también se ha estudiado en otros países es la prevalencia y la frecuencia del aumento de los accidentes de tránsito por manejar cansado. Y en el cambio de horario, esto puede también llegar a presentarse si no se tiene una adecuada identificación de algún trastorno del sueño. Es decir, si yo manejo cansado, pero además de eso soy una persona susceptible a este cambio y me trae consigo signos y síntomas, puede aumentar mi probabilidad de accidentes mientras estoy manejando, ¿ok? Entonces, les voy a dejar este video, es un poco fuerte, tengan un poco cuidado, ¿ok? Bien.
Si bien con esto podemos observar que el manejar cansado, el manejar con somnolencia, el manejar con sueño, puede ser la situación en la que detone un accidente, ¿no? Una cuestión de un pestañeo, por ejemplo, una cuestión de que yo parpadee un par de ocasiones porque me estoy quedando dormido, puede ocasionar pues, desenlaces como lo son los accidentes vehiculares, ¿no? Los accidentes de tránsito, los choques, los atropellamientos. Entonces, hemos pensado acerca de que, bueno, si el cambio de horario es algo que no se puede o no se va a quitar o no se va a decidir retirar en la población, pues entonces valdría la pena que sea poco a poco, porque en realidad el impacto que trae es este cambio súbito que se da de un día a otro. Nuestra propuesta, pues bueno, va dirigida a que el horario sea de manera paulatina, que no sea en un solo momento. Y si bien así, pues podemos recomendar que entonces el horario para dormir se desplace, ¿no? Despertar 20 minutos cada día, desde el viernes hasta el domingo, 20 minutos antes, ¿no? Entonces, al entrar el horario de verano, en lugar de atrasar una hora, el domingo se puede hacer gradual. Ajá. Si yo en el horario habitual, por ejemplo, me duermo a las 11 y me despierto a las 7, el viernes entonces yo me duermo a las 10:40 y me despierto a las 6:40 de la mañana. Si el sábado así, entonces me duermo a las 10:20, me voy a despertar a las 6:20. Y el domingo, pues bueno, al ya trazar de manera analógica, nos vamos a dormir y a despertarnos a las 7, ¿no? Entonces, esta parte gradual de dormirnos, por ejemplo, a las 10 el domingo y despertarnos a las 7, nos va a hacer que el cambio pudiera ser menos impactante, tanto en nuestro estilo de vida como en los primeros días en los que se presenta. Siempre los cambios súbitos es algo que puede detonar un comportamiento diferente en el ser humano, ¿no? Y bueno, entonces, ahora lo que hablábamos en un inicio, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad que está afectando nuestro dormir? Y más durante el cambio de horario. Sabemos muy bien que, bueno, hasta hace unos años, como nos decía el tío Gamboín, de dormir estas 8 horas, pues bueno, no existían estos dispositivos electrónicos que ahora están en la actualidad y que pueden ser algo que nos esté privando de sueño o que nos esté desvelando. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos ahorita en una sociedad en la cual se olvidaron las alarmas, se olvidaron aquellos relojes que nos enunciaban la hora con colores vivos y de manera pues grande en nuestra habitación. Ahora lo hemos cambiado por los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Si yo a mitad de la noche me levanto al baño, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Voy al baño, regreso y tomo mi pantalla, tomo mi teléfono para saber qué hora es, ¿no? Esta luz que emana nuestro celular, pues va a hacer que se active nuestro cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que en lugar o esa sincronía que yo estaba teniendo de un cerebro tranquilo, empiece a cambiarla y entonces mi cerebro se hiperalerte y se active. ¿Qué traiga con esto? Que bueno, al momento de que yo me acuesto para empezar a dormir, no suceda así y entonces me cueste más trabajo volver a iniciar estas etapas del sueño y con ello, pues bueno, que yo vaya alargando este tiempo para empezar a dormir, ¿no? Tenemos que, bueno, el 95% de las personas dice que antes de dormir navega en internet, ¿no? Se mensajea o ve en la tele. Estas cifras son realmente alarmantes porque evidentemente son antes de la pandemia. Y ahora, pues, al no poder salir, al estar en aislamiento, esta cuestión del confinamiento, pues prácticamente despertamos con noticias, por ejemplo, y nos dormimos con esa información que puede ser el detonante para que esa noche a mí me cueste trabajo dormir, empezar a dormir, ¿no? 1 de cada 2 personas checa su celular si de pronto se despierta a medianoche. O sea, entonces lo que comentábamos, ¿no? Regresamos a la cama, pero antes quiero saber qué fue lo último que se me mensajeó, qué fue lo último cómo iban las cuestiones
la pandemia, ¿no? Este tipo de información que en lugar de seguirnos relajando, de continuar con esta tranquilidad eléctrica cerebral, nos alerta, ¿no? Y pues bueno, antes de la pandemia este mes, 3 de tus compañeros de trabajo se quedarán dormidos sobre el escritorio, por supuesto, porque entonces, si yo estoy fragmentando mi arquitectura de sueño de la cual hablábamos, pues no estoy llegando a las etapas de sueño profundo, en donde llevo a cabo funciones muy importantes, ¿no? Entonces, alerta con todas estas cuestiones de los dispositivos electrónicos. ¿Qué podemos hacer? Seguramente mis compañeros pudieron haberles hecho recomendaciones generales, las cuales tienen que ver con higiene de sueño, que son una serie de medidas estratégicas generales, así como el lavado de manos de 20 segundos, así como el uso de cubrebocas, pues también la cuestión de los buenos hábitos de sueño es algo que de manera general tendría que haber en muchos lados, ¿no? En donde tenemos donde hay afluencia de gente, en donde podemos tener también charlas con la familia, compartiendo estas medidas generales de higiene de sueño. ¿Para qué? Para actuar con la parte preventiva, porque es definitivamente algo que va a ser mucho más efectivo para las empresas, para la salud del individuo y para la misma felicidad, ¿no? Reconocer y tratar estos problemas de sueño de manera integral. Hasta hace unos años, o no sé, sí, algunos años, pues bueno, el médico era el único que me podía decir qué hacer y qué no hacer. Pero afortunadamente nos encontramos en un centro multidisciplinario, en donde habemos diferentes profesionales de la salud que con nuestra experiencia, nuestro aporte, nuestros conocimientos e investigación hemos contribuido para también poder dar estas sugerencias y estos tips de manera particular, ¿no? Es importante abordar la parte de la somnolencia. Este sueño durante el día no es normal. Hay cuestionarios validados para la población mexicana que se aplican durante las consultas en la clínica de trastornos del sueño, que nos dan un indicador importante de que pudiera haber la presencia de la enfermedad y que pudiéramos actuar de manera preventiva antes de correctiva. La salud como un modelo interdisciplinario, ¿no? Que se incorporen profesionales que estén pues comprometidos con sus pacientes, con sus familiares, con sus empresas y que se sumen a esta cuestión de abordar los trastornos del dormir como un problema de salud pública y encaminado a la cuestión preventiva, ¿no? La cuestión del dormir y el tiempo, que yo sepa que mi necesidad de sueño va a ser de acuerdo a mí, de manera individual, y que si yo duermo ciertas horas, debo de sentirme entero y para terminar el día, ¿no? Para estar alerta durante la cuestión diurna. La interacción del alcohol y el sueño, ¿no? Muchos pacientes, etcétera, comentan que, bueno, utilizan algún tipo de shot o de bebida antes de dormir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, les gusta echarse su cervecita, echarse su ron. ¿Y cuál es su respuesta? Bueno, que yo duermo como angelito. Probablemente sí duermas, pero si los angelitos tienen una arquitectura de sueño con todas las fases del dormir de manera, con porcentajes adecuados, pues entonces no eres un ángel, no duermes como un angelito. ¿Por qué? Porque el alcohol, hay que recordar que va a hacer que ciertas etapas de sueño se acorten, pero que además de ello, estas etapas de sueño no se lleven a cabo de manera completa, ¿no? Estas etapas se van a ver interrumpidas por esta cuestión de tomar alcohol, porque entonces el alcohol me va a relajar los músculos. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, cuando yo me duerma, si es que bebí alcohol y ronco, voy a roncar más. Cuando yo me duerma y si es que bebí alcohol, dejo de respirar, pues entonces se van a exacerbar estas cuestiones de pausas respiratorias durante el dormir. Y si yo cometo el gran error de tomar algún medicamento con alcohol o automedicarme, pues bueno, puedo traer algunas consecuencias importantes en mi estado de salud. Por eso, no a la automedicación. Siempre acudir con un especialista en la materia para que pueda haber un plan integral
tanto con la modificación de conducta y si es necesario, pues bueno, administrar algún medicamentos, ¿no? Y los estimulantes, pues bueno, hoy en día sabemos que hay mucho auge con aquellos suplementos y cosas que se utilizan para hacer ejercicio, para que trabajan de manera para disminuir el peso y que tienen cierta efecto sobre nuestro sueño. Es decir, que yo voy a tardar más tiempo en quedarme dormido o que voy a tener una disminución en esas grandes etapas de sueño, ¿no? Entonces, es muy importante, pues bueno, que tengamos la oportunidad de conocer cuál es el efecto que puede ocasionar aquello que yo esté tomando, ¿no? Y bueno, ahora entonces, ¿qué si hago, Selene, para, o algún consejo, tip o alguna recomendación para dormir? Pues bueno, es importante llevar a cabo una rutina. Es decir, que yo tenga unos horarios en esta cuestión del cambio de horario, pues yo que tenga unos horarios similares para despertarme y para dormirme. Si yo me desvelo, recuerdo que yo traigo un atraso de 1 hora de sueño y entonces si yo con la media hora y soy susceptible a ese cambio de horario, entonces mi noche la voy a ver disminuida en las etapas del dormir y por lo tanto en el día me voy a sentir con sueño. Realizar ejercicio en este momento durante el confinamiento es un poco complicado poder realizarlo en espacios. Sin embargo, con las medidas necesarias, pues bueno, se puede realizar porque el hacer ejercicio pues me va a ayudar a que yo consolide mejor mi sueño. Sin embargo, si este ejercicio yo lo hago horas previas al dormir, lo mismo. Voy a empezar a actuar, mi cerebro lo voy a poner a trabajar para que en lugar de relajarse, pues bueno, se active, ¿no? Y la cuestión de la temperatura. Ahora, como comentábamos hace un rato, pues bueno, está llegando el invierno y con ello fríos. Si yo tengo frío, me va a costar trabajo dormir. Si yo, por ejemplo, no estoy en una oscuridad o no estoy teniendo una luz tenue antes de dormir, me va a activar y eso me va a imposibilitar empezar mi sueño. Y si bien así, la cuestión del silencio. Hoy en día está muy en moda la música para meditar o la música para relajar. Entonces, si son todos estos factores externos que yo considero que contribuyen para iniciar mi dormir, lo puedo llevar a cabo siempre y cuando yo considere que son situaciones que puedo controlar y que en lugar de que me activen, me relajen, ¿no? La cama, el dormitorio debe utilizarse para dormir. No debemos llevarnos el libro a la cama. Si a mí me gusta leer, pues lo debo de hacer fuera de mi cama, sentada, en cuanto yo empiezo a bostezar, en cuanto yo empiezo a tener un síntoma de sueño, pues bueno, me dirijo a mi cama y la utilizo para dormir, ¿no? La imaginación guiada y la respiración es algo muy importante para controlar niveles de ansiedad que pueden llegar a presentarse en esta cuestión del confinamiento y todo lo que trajo consigo la pandemia. Hacer respiraciones profundas y guiadas es algo que nos puede ayudar a inducir el sueño, ¿no? Y el insomnio, que bueno, algunos de mis compañeros expertos en el tema, pues bueno, han manejado, ¿no? Acerca de si yo me despierto y veo el reloj, si yo me despierto y me angustio porque me está costando trabajo empezar a dormir, pues puede ocasionar que traiga consigo eso, pues que tarde más tiempo en quedarme dormida, ¿no? La relajación es importante. El alcohol y la cena. Nuevamente, si nosotros consumimos a grandes cantidades de alcohol, pues bueno, voy a dormir, pero eso no quiere decir que esté pasando por mis etapas de sueño adecuadas. Y la otra es que si yo ceno de manera abundante, pues entonces lo que voy a ocasionar es que en ese momento mi metabolismo esté haciendo un proceso de digestión y que en lugar de relajarme, pues me esté despertando o me cueste trabajo empezar a dormir. Y el uso de las benzodiazepinas, pues bueno, desafortunadamente en México hay algunos medicamentos que deberían de restringirse y no es así. Los permisos por instituciones que se encargan de esa tarea no es así. Entonces es muy fácil que nos enganchemos con la información que está de cierta manera de sobra, que no es una información validada de manera académica ni por investigación. Entonces, en una desesperación, pues yo puedo acudir a ese
comercial que tanto tiempo me están representando, me están repitiendo en la pantalla, y que con ello, pues bueno, yo después acuda también a la automedicación, ¿no? Al uso de benzodiazepinas, porque alguien me dijo que con estas gotitas vas a dormir mejor, que con este cuartito de medicamento vas a caer como piedra, y no es así. Es importante siempre tener el respaldo y el asesoramiento de un profesional de la salud para la cuestión de la indicación de medicamentos, ¿no? Y pues bueno, comentábamos que el cigarro no es un buen elemento para que yo pueda dormir, porque entonces me va a reducir muchas de mis porcentajes de fases de sueño, ¿no? El hacer ejercicio, el consumo de café, refresco de cola. Es bueno el café, es bueno consumir café, sin embargo, es importante que yo también identifique que el café no debe de administrarse horas previas al sueño, al igual que la cuestión del agua, la cuestión de los líquidos, ¿no? Es importante también que los interrumpa 2 horas antes de mi sueño para que así con eso, pues no me esté dando a mitad de la noche pues ganas de levantarme al baño, ¿no? Etcétera. Bueno, ahorita prendo mi luz. Es parte de este horario de invierno, ¿no? Les presento aquí la bibliografía que utilizamos para la elaboración de la presentación y pues bueno, agradecerles que hayan tenido la oportunidad de acompañarnos esta tarde, ¿no? Que sepan que bueno, el cambio de horario es algo que probablemente siga ocurriendo en la población, que probablemente no se consideren algunas cuestiones que tienen que ver con el estado de salud de la persona, pero es importante acercarse a instituciones profesionales, instituciones adecuadas, como es la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, donde habemos profesionales que podemos orientar, atender y también poder, pues nosotros podamos hacer toda esta cuestión de un plan integral, ¿no? Y pues bueno, mi estimado Marco, estos son parte de los pequeños recortes para saber si se adelanta o se atrasa el reloj. De repente ya no sabemos quiénes somos, ¿no? ¿Qué día es, no? Que las cosas llegan tarde, etcétera. Con esto termino la presentación, con gusto de poder atender todas las dudas que tengan, que espero que sean muchas, y retroalimentarnos con este tema que es tan importante. Gracias. Muchas gracias, Selene, por tu presentación. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Ahí estoy. Me veo como... Déjame prendo mi luz. Dame un segundo. Vayan preparando sus preguntas, por favor. Listo. Bueno, pues ya iniciamos la sesión de preguntas. Por supuesto, adelante. Soy toda oídos. La doctora Becker, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora Selene. Yo no escuché todo, lamentablemente, tenía otra conferencia, pero el tema me parece fascinante y muchísimas gracias. Lo que logré escuchar fue realmente muy bonito, me gustó. Y seguramente lo dijo, pero a mí, como entré tarde, no lo escuché. ¿Hay manera de reponer horas de sueño? O sea, si yo no dormí una noche, por decir, me desvelé por las angustias de un examen, por ejemplo, y que entonces el día siguiente dice, pues no importa, porque el día siguiente duermo 9 horas en vez de 8, ¿eso repara el daño hecho realmente o no? Hola, doctora, muchas gracias por participar y muchas gracias por compartirnos esta duda y retroalimentar. Doctora, no se recuperan. Uy. Lo que yo desafortunadamente me desvelé, lo que yo perdí en pues haciendo alguna actividad y que en ese momento quiera yo recuperar, no es así. Lo que se puede hacer en adelante, pues es poder tener una sincronización con los horarios. Es decir, si yo trato de planear, aunque a veces es difícil debido a que la sociedad, pues bueno, se maneja
ya con mucho trabajo durante la noche en las empresas, por las profesiones, por diferentes cuestiones escolares, emocionales, que tenemos que sacrificar nuestro sueño. En el momento en el que yo pueda tener esa sincronización de horarios, es indicado hacerlo, doctora, porque siempre que yo me encuentre con esa almohada, con esa posibilidad de dormir, mi cuerpo va a decir, híjole, no sé cuándo vuelva otra vez mi cerebro va a decir, no sé cuándo vuelva a acostarse y a poder presentarle la etapa REM, de sueño de movimientos oculares rápidos, donde se lleva a cabo la consolidación de la memoria, que en ese momento a lo mejor yo voy a empezar a dormir y a soñar luego. Y entonces me muevo tantito y me vuelvo a dormir y vuelvo a soñar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es tan inteligente, es tan precioso que en ese momento va a indicar para poder soñar lo más que pueda. Por eso va a haber días en los que a lo mejor yo voy a recordar o voy a intentar creer que soñé más, porque a lo mejor en ese tiempo estaba yo tan desvelada que cuando volví a dormir, pues entonces mi sueño REM en ese momento actuó para soñar más, ¿no? Entonces no se recupera. Sí, tristemente no se recupera. Pues gracias, sí, está muy interesante y es muy notorio que el momento que uno está desvelado no funciona la memoria, eso a mí me pasa. Es evidente el efecto reparador de un buen sueño para que la mente funcione bien. Incluso ha habido estudios, doctora, referentes a las siestas, la importancia de las siestas. Si yo llego a dormir 20 minutos, tengo la posibilidad de dormir 20 minutos, puedo restaurar hasta un 20 o 30% de mi capacidad. Es como si mi celular se quedara sin pila y de repente lo conecto para que se cargue y pueda seguir funcionando. Pasa algo similar con el cuerpo. Esa siesta en la cual yo esté en una etapa de sueño ligero, que no llega a la de sueño profundo, me va a servir para que yo me restaure. En el caso en el que yo supiera que me voy a desvelar, que me voy a trasnochar, como dice mi mamá, pues entonces lo ideal sería que yo me programara una serie de siestas para que en la noche pudiera estar más alerta y trabajar. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias. Hola. Hola. Buenas tardes. Roseli, buenas tardes. Hola. Hola, ¿Cómo Roseli. estamos? Bien. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto es lo recomendable para poder dormir y llegar a esas etapas del sueño en una persona adulta? Bueno, hablando de 30 años para arriba. Lo ideal sería, lo recomendable y con este promedio que hablábamos del cual se ha estado trabajando en investigaciones, serían de 7 a 8 horas. Es decir, si a mí me restaura ese tiempo de sueño, podría hacerlo. Tenemos también que hay una cuestión Roseli, que son la cuestión de los cronotipos. Habrá gente que se sienta con más energía para trabajar en la noche, pero esto no significa que el estar trabajando en la noche y dormir en el día pueda llevar a cabo funciones normales, ¿no? Porque la noche se hizo para dormir. El ser humano se hizo para trabajar en el día y dormir en la noche. Entonces, si no sucede esta cuestión y por alguna razón laboral, académica, social, de interés personal, se tiene que invertir este ritmo circadiano, pues entonces diseñar estrategias específicas. Y si bien así, yo con este horario de sueño entre 7 y 8 horas me siento activo, me siento con la energía para terminar una jornada de 8 horas de trabajo diurnas, pues entonces sería mi necesidad de sueño. Se debate entre el punto de corte. Lo importante es que, bueno, yo el tiempo en el que me destine para irme a dormir, me separe de mi celular 1 hora antes, Roseli, y esté tranquila para irme a la cama, ¿no? Eso sería un estado o una condición adecuada para propiciar mi sueño.
Ah, ok. Y otra pregunta. Sí. Bueno, en esta situación que se está viviendo, ¿no? Con la pandemia y bueno, de los estudios que se han hecho, ¿qué tantas alteraciones en cuestiones de sueño, de tiempo de descanso, ¿cómo se llama? Un análisis de investigación que se realiza, han encontrado algo, pues, para Sí, poder analizar, ¿no? Porque sí, sí, yo por creo que es muy supuesto. complicado hablar Así de es. organización. Sí, en realidad existen en la Clínica del Sueño, hay trabajos de investigación muy importantes e interesantes que llevan a cabo estudiantes que están cursando la especialidad en medicina de sueño. Las líneas de investigación están siendo justo desarrolladas a partir del COVID, de la enfermedad del COVID y de síntomas relacionados con problemas de sueño, síntomas subjetivos que me dicen a mí qué tan bien o qué tan mal estoy durmiendo a partir de la pandemia. Sin embargo, estos resultados no sé si ya están publicados, me imagino que deben de estar en un momento en el de análisis estadístico, porque pues son líneas de investigación que se han llevado ahorita a cabo a lo largo de la pandemia. Entonces sería importante estar pendientes o poder publicar cuando se tengan ya resultados de ello, las investigaciones que han realizado mis compañeros, ¿no? Sí hay varias líneas de investigación, pero aún no se tienen pues los resultados concisos, ¿no? Así es, pero esperemos que pronto. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante Y Rosely, el tema, agradezco. Sí. Gracias por estar. Muchas gracias, Rosely. Vamos a leer un poquito aquí que te mandan saludos en Facebook Live. Azu Okay. Cortés, Azucena Cortés, Lolita Jarillo, Laura Mariana Aguilar, Emma García, ¿no? La doctora Emma, Ya. que ya estuvo aquí con Hola, Emma. nosotros, y Moni Murgui. Aquí nos están Buena mandando Gracias. saludos. Sí. Oye, aquí hay algunas preguntas aquí en el chat. Claro. Dice el iPhone de Mari, dice, ¿dormir ayuda a bajar de peso? Pues mira, Mari, las funciones que se han estudiado a lo largo de varias líneas de investigación están relacionadas con que se llevan a cabo funciones muy importantes. En el caso de la cuestión del peso, es necesario que yo cubra esta arquitectura de sueño por las diferentes fases. Si yo soy una persona que se desvela de manera profesional, es decir, que no duermo en la noche y que en el día tenga posibilidad de dormir, pero que en la noche, a lo mejor por ser técnico en estudios de sueño o sea enfermera o sea médico, y durante la noche yo esté despierta, eso va a alterar mi metabolismo. Entonces sucede al revés. Si yo no duermo, puedo llegar a aumentar mi índice de masa corporal porque estoy consumiendo, al estar despierta, porque voy a estar consumiendo pues alimentos, ¿no? Que durante la noche se nos hacen atractivos o se nos hacen deliciosos, como el picante, los carbohidratos, las papas, ¿no? Algo con cierta también por allí grasa. Entonces, eso va a hacer que se aumente mi índice de masa corporal debido a que estoy despierta durante la noche y entonces estoy comiendo. Y si bien así yo tengo esta fase de sueño completa, si la combino durante el día con ejercicio, con un adecuado proceso de alimentación nutricional, pues bueno, voy a ver excelentes resultados, ¿no? Porque voy a descansar además mejor. Sí, mejor. Sí. Ok. Bueno, también Mari también nos dice, si en mi caso la falta de sueño, mi cuerpo me pide dormir, pero como no puedo hacerlo, entonces lo mantengo despierto comiendo, que era lo que estabas explicando, ¿no? Aumento del índice de masa corporal, entonces voy a empezar a aumentar de peso. Ok, aquí dice
León Mancilla Benjamín. Benjamín, doctora, ¿ya existe algún artículo sobre todo lo que nos está exponiendo? Y otra pregunta dice, bueno, un comentario. Recuerdo que el actual presidente en su campaña electoral abordó sobre el cambio de horario. Sería bueno ver la posibilidad de retomar esta situación. ¿Qué opinas? Por supuesto, esta cuestión del cambio de horario, León, en otros países como en Europa, como en España, se ha venido trabajando para que ya no se lleven a cabo, porque, pues bueno, en esta situación el país ha estudiado la cuestión de signos y síntomas de la afectación del cambio de horario en las personas y, pues bueno, decidieron eliminarlo, ¿no? Si bien así, algunos países, como en el caso de México, no se ha volteado a ver del todo esa afectación. Desconozco si así está sobrepuesto a la cuestión económica, la cuestión empresarial o incluso esto que ellos argumentan acerca del ahorro de la energía, ¿no? Sería muy interesante que nuestras autoridades voltearan a ver a nosotros como investigadores en la línea y que pudiéramos llevar a cabo esta línea importante de investigación acerca de las afectaciones a la salud. Ojalá que antes de que inicie el horario de verano se pudiera llevar alguna propuesta a estas autoridades y se conociera verdaderamente las afectaciones a la salud. Y con esto, pues que se considerara cuál es la mejor opción para la población mexicana. Así es. Muchas gracias, Selene. ¿Alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, algún comentario antes de seguir leyendo aquí? Bueno, bien. Dice Laura Matías, excelente ponencia, Selene, te mando un saludo. Gracias, Laura. Saludos. Sí, dice Galaxy A20, no sé quién sea. ¿La meditación profunda sustituye el sueño? La meditación como la cuestión de la aromaterapia, de esta serie de música guiada tenue, pues puede ser un factor que de manera particular o personal en Galaxy nos pueda inducir el sueño. Es decir, que si nosotros acondicionamos nuestro dormitorio o nuestro ritual para irnos a dormir con esta serie de características o de cosas que podemos hacer y pudieran favorecer nuestro inicio de sueño, sería importante. Sin embargo, pues bueno, todo esto va a depender de manera individual. Si a mí me gusta un colchón duro, ¿no? Una almohada firme, y eso favorece mi adaptación o favorece mi comodidad para dormir, puedo hacerlo. Lo mismo sucede con la meditación y con la cuestión del yoga, por ejemplo, que son actividades que se sugieren de manera estratégica y conductuales para poder llevar a cabo una buena noche de sueño. Entonces, todo depende de qué tan bien me sienta haciendo la actividad, ¿no? Ok, muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Maribel Valderas, excelente ponencia. Perla Carmina. Hola, Mari. ¿Perdón? No, saludos, Mari. Jennifer Torres, excelente presentación, doctora. También aquí tenemos a Redmi, dice, buenas tardes, doctora, felicidades por tan interesante tema que nos expuso. ¿Qué porcentaje de vida nos ha afectado a las personas mayores de 60 años, los 24 años que llevamos con el cambio de horario? ¿Hay un estudio de esto? ¿Algún estudio? Híjole, Redmi, dijiste los años así como de sopetón, ¿no? No hay un estudio, se está elaborando un cuestionario acerca de los síntomas subjetivos
que se deben, o más bien de los síntomas subjetivos de calidad de sueño referentes al horario de verano. Esta investigación aún no desconozco si están ya los datos publicados o en qué fase de la investigación se encuentren. Sin embargo, pues bueno, sería importante que con todas estas pues datos reales, datos crudos, datos objetivos, se haga un sustento el cual se pueda llegar a las autoridades correspondientes para tomar la siguiente decisión ahora que se venga el cambio de horario a invierno, ¿no? Entonces, pues sí, 24 años debería de haber un resultado de alguna investigación. Sin embargo, pues sí, es necesario conocer cómo es que terminó ese cuestionario de síntomas subjetivos, que tiene varios años además. Así es. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar algo, preguntar algo aquí? Dice Evelyn, increíble presentación aquí en Facebook Live. Te manda saludos. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. Pues, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Ahora, nada más por último, aquí Redmi, complementando la respuesta acerca de su duda, dos poblaciones importantes que se encuentran afectadas o que se ven afectadas a este cambio de horario Redmi son, si bien, los niños y los adultos mayores. En el caso de los niños es porque, bueno, al hacerles este cambio de horario en el que se están durmiendo más tarde porque la luz del día es mayor, pues bueno, esto está ocasionando que a los papás nos cueste más trabajo, llevarlos a la cama, ¿no? Y que con esto empiecen su sueño. En el caso de que, bueno, no hubiera pandemia, ¿no? Haciendo un poquito el paréntesis acerca de la cuestión del confinamiento y del aislamiento. Y en el caso de los adultos mayores, Redmi, también sucede eso, ¿no? Existe disminución de la melatonina, que es la hormona que nos lleva para poder conciliar el sueño. Entonces, si yo como adulto mayor ya tengo esa disminución de esta gran hormona, pero además este adelanto de la hora de sueño, es decir, que me están quitando estos 60 minutos de sueño, pues entonces voy a ver más afectaciones en estas dos poblaciones vulnerables importantes. Podríamos decir con ello, pues bueno, que el adulto mayor y los niños son poblaciones que más se ven afectadas a la adaptación de este cambio de horario. Así es. Mira aquí. Solo para complementar. Qué interesante. Yo también te quería preguntar, nos presentaste ahí un dato sobre accidentes, ¿no? Sí. Cuando la gente no descansa bien, ¿no? Cuando la gente está cansada y conduce con cansancio. ¿Hay alguna estadística de esto? ¿Se ha hecho algún estudio de si han aumentado o han disminuido los accidentes? Fíjate que nuestra población de referencia, Marco, es Estados Unidos. Es Estados Unidos como población inmediata de referencia para bases de datos. En la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, llevamos a cabo líneas de investigación dirigidas a este tema, en el cual yo tengo la oportunidad de trabajar con este grupo de colegas para poder saber cuáles son las afectaciones. Alrededor de los últimos años se ha manejado un 20 o un 30% de la población con daños, con mayor probabilidad de accidentes automovilísticos. Si a esto le sumamos que es una población privada de sueño, porque pues bueno, hasta hace unos años no teníamos la cuestión de los conductores de estas plataformas, en los cuales también ellos rotan muchísimo turnos, es decir, su trabajo fuerte es en la noche, a la madrugada, cuando había, fuera de la pandemia, pues había fechas específicas, entonces
trabajaban horas durante la madrugada y ya a eso de las 9, 10 de la mañana, entre 8 a 10 de la mañana, se estaban yendo a dormir, ¿no? Cuando ya llevaban una serie de horas durante la madrugada que además cruciales, donde los picos de esta cuestión de somnolencia son mayores, conduciendo, ¿no? Entonces, este grupo particular que se acaba de dar hace pocos años a partir del surgimiento de las plataformas, pues bueno, es una población que nos podría dar datos acerca de la prevalencia de estos accidentes automovilísticos durante la madrugada, ¿no? Si le sumamos que pudiera haber alguno de los más de 100 trastornos del sueño, en el caso de los respiratorios, que son los más frecuentes, pues entonces tenemos todavía una probabilidad mayor de que estos accidentes sucedan. Un pequeño pestañeo, una pequeña distracción, el no estar alerta, ¿no? A la cuestión de la toma de decisiones, como el freno, como el empezar a andar, los choques, etcétera. Los camiones, ¿no? Que vemos a veces los accidentes a horas del pico de la madrugada, pues entonces son indicadores de que probablemente sea una población privada de sueño que se esté representando esos síntomas pues durante la madrugada, ¿no? Así es. Muchas gracias. Oye, otra pregunta. ¿Saben cuál es me decías que hay más de 100 trastornos del sueño? ¿Cuál es el más recurrente en el cambio de horario? ¿Cuál es el que más se incrementa? Ahorita estamos viviendo lo del COVID, que eso ya también nos inquieta mucho, pero además el cambio de horario se suma pues a esto, ¿no? En cuestiones de trastornos. Pero ¿cuál es el trastorno más común debido al cambio de horario? ¿Lo tienen identificado? Hasta ahorita, de acuerdo a mejor charlas entre compañeros en esta nueva normalidad a la cual nos estamos enfrentando y que reincorporamos en las actividades ahorita de la clínica, que regresamos, entre charlas con investigadores que están llevando a cabo estas actividades académicas, pues tenemos la cuestión del insomnio, ¿no? Del insomnio como uno de los indicadores probables que repercuten durante esta cuestión del cambio de horario, la cuestión de la somnolencia, es decir, que yo estoy biológicamente, de acuerdo a mi reloj biológico adecuado todavía al horario donde me quitaron esa hora de sueño, de repente me la cambian, entonces esta adaptación o este tiempo de adaptación, transición entre un horario y otro, pues bueno, me va a mantener que durante el día pues esté un poco aletargado, que me tenga sueño durante el día. Entonces, de manera individual e integral es importante abordar al paciente, saber cuál es su esquema de vida, saber cuál es su esquema de nivel personal y de nivel laboral, para que se pueda hacer un diagnóstico integral. Eso es una cuestión muy importante en el abordaje de los trastornos del sueño, que como profesionales de la salud nos demos la oportunidad de poder abordar al paciente no solamente como algo, sino como un sujeto integral que es capaz de poder expresarnos todo un panorama y que con esto se elabore un diagnóstico multidisciplinario para no nada más diagnosticar, ¿no? Y trabajar la parte preventiva. Ah, ok. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Selene. Yo, una pregunta. Abril, tiene una pregunta. Abril. En chicos adolescentes, ¿cuántas son las horas normales que deben de dormir? Pues mira, abordando, por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes? No lo pregunto por mí, sino por mi hijo. Ah, ok. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 12. Ah, ok, 12. En la población estudiantil, digamos, de esa edad, se sugiere un horario entre 8 a 10 horas, ¿no? Ahora, hay que ver si ese tiempo
Abril, es de calidad. Ajá. Si yo, por ejemplo, a mi hijo antes de dormir, pues no le dejo el celular para que esté acostado viendo redes sociales, haciendo videojuegos, etcétera, ¿no? Lo que los pequeños hacen. Y tratar de retirárselo 1 hora, 30 minutos y después 30 minutos, esto del avance del cambio en proceso y de manera gradual, pues bueno, retirarle el teléfono, ¿no? Saber si cuando se duerme, pues se encuentra tranquilo, ¿no? Que no se encuentra hiperactivado, que durante el día, pues bueno, no le di chocolate o no le di refresco de cola, que eso lo puede llegar a mantener activo. Si durante la noche yo también puedo observar que él ronque, tenga algún trastorno del sueño, por ejemplo, que rechine sus dientes, que yo vea que mueve sus piernas de manera incontrolada y que durante el día yo observe a un niño cansado, a un niño con sueño, a un niño que le cuesta trabajo concentrarse, ahora en esto de las actividades de plataformas educativas por herramientas electrónicas. Entonces, que yo vea que está bostezando a mitad del día sería un indicador importante para poder evaluar clínicamente si está durmiendo bien. Podríamos decir que el punto de corte o el promedio sería entre 8 a 10 horas, ¿no? Pero si no tiene un sueño de calidad, así duerma 12, 15, 6, pues entonces tendríamos que abordar si existe algún problema, ¿no? Así es, Abril. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Cómo ves, Marquito? Listo. Creo que ahí tengo un poco de luz. Con la mano levantada, Marco. Hola, Hola. Buenas tardes. Noches, Hola. tardes, noches. Es Tardes, parte del noches, cambio. no sabemos tardes, Son pero las parece... 6:33. Y ya estamos bostezando. Sí, muchas gracias, Selene, por tu plática. Muy interesante. Gracias, Armando. Que se suma a las otras que han dado sobre el tema dentro de la caravana. Es una pregunta, y ahorita lo hizo Abril, que no tengo el gusto de conocerla, de cuál es el tiempo adecuado para jóvenes o adolescentes o niños o adultos. Yo creo que a lo largo de la evolución, y no me refiero así millones de años, pero probablemente llegue hasta allá, en la evolución del hombre, se han establecido ciertos ciclos circadianos perfectamente relacionados con el fotoperiodo, que va cambiando naturalmente con las estaciones del año. Y por ejemplo, tenemos o están descritos ciclos circadianos en cuanto a la producción de hormonas, por ejemplo, hormonas preparatorias para la actividad diurna, hormonas que, digamos, te van a preparar, y por eso lo digo desde la perspectiva evolutiva, te van a preparar para salir a cazar y para defenderte de depredadores. Por eso hay un incremento en el cortisol previo al despertar en las mañanas, hay un incremento de hormona del crecimiento como una hormona que tiene efectos anabólicos reparadores. Y de la mano a eso, por ejemplo, hay también cambios en el tipo y la cantidad de células de la respuesta inmune. Diríamos que en alguien que tenga establecido estos ciclos bien, que no estén alterados,
el día le va a servir para estar alerta, para prepararse para comer, prepararse para no ser comido y prepararse para lesiones cutáneas. Y digo cutáneas porque pues es lo más común, y otro tipo de lesiones que potencialmente pueden ser infecciosas. Y la noche, para lo contrario, es decir, para repararte esencialmente, para darle, yo diría que incluso un poco de reposo, no solo al cerebro, sino al sistema cardiovascular, por ejemplo. Hay como un proceso proinflamatorio en algún momento de la noche. Probablemente por eso, aunque parece un mito, pero es cierto, hay más nacimientos, hay más dolores de muelas en las noches. Es decir, tenemos una serie de cosas ahí que ya están establecidas justamente por vivir en este planeta, ¿no? Y los cambios con el día y con la noche. Así que yo creo que la pregunta no tanto es cuánto debemos dormir, sino de qué horas a qué horas debemos dormir. Porque yo podría decir, no, pues yo duermo 8 horas, de 3 de la mañana a 11 de la noche, a 11 de la mañana. Y es un horario que aunque tú seas un humano de esta época, tus células, tu sistema está justamente relacionado con el movimiento de la Tierra, con la atracción de la Tierra que ejerce sobre sus cuerpos, etcétera, etcétera. Es decir, aunque duermas 8 horas, esas son malas 8 horas. De 3 a 11 3 de la mañana a 11 no puede ser un horario de sueño, aunque sean 8, o te voy a poner más, aunque sean 10 horas, de 3 a 1 de la tarde, ¿no? O sea, son malas horas de sueño con base en este planteamiento que estoy haciendo de ciclos circadianos que tienen sus momentos ya establecidos evolutivamente. Estos cambios de horario, aunque sean de 1 hora, el cambio es en el reloj, es de 1 hora, pero en realidad hay un rango que se va estableciendo de tiempo de alteración en el individuo. Porque no nos vendieron esa idea desde los tiempos de Fox, que fue cuando se hizo el cambio. Es que nada más es 1 hora, no pasa nada. No, es que mientras te acostumbras, no es que tú te programes como tu reloj a dormirte o a levantarte, sino lo vas desfasando, pues, ¿no? Es como poner un reloj que se va adelantando, o sea, que se descompone y se va adelantando o se va atrasando. Así que el rango de afectación no es 1 hora, es más tiempo. Y luego viene el cambio a regularlo de nuevo a lo normal, como dice, ¿no? Al tiempo normal. Y ahí viene otra alteración. Entonces, a mí me parece que lo que mencionas de que ojalá resultados de investigación lleguen a las autoridades, porque esto evidentemente fue una medida impuesta para fines económicos y empresariales, y que no tienen, también está demostrado por varios que no tienen ningún efecto en el ahorro de energía, absolutamente. Creo que hay que volver al rancho, ¿no? Los que vivimos alguna vez en el rancho, 8:30 de la noche, aunque hubiera focos, ya era tardecito, y 9 ya iban a salir los vampiros, hay que irse a dormir, porque hay que despertarse a las 5, 5:30 de la mañana, así en los albores, así cuando empieza a verse detrás del cerro la luz del amanecer, ¿no? Creo que ese horario es el más sano en la perspectiva evolutiva del hombre, ¿no? Y no estoy hablando, insisto, del Pithecanthropus erectus. Desde que somos Homo sapiens y estamos hechos en sociedades o como gregarios haciendo sociedades, lo que nos ha regido es el sol. Y lo hemos trastornado con la invención de las lámparas, con matar una gran cantidad de ballenas para tener lucecitas en la calle y en la casa. Creo que la propuesta es tan simple como volvamos al horario del rancho, ¿no? Algo así entre las
8, digo, cenar en el rancho a las 8 ya es tardísimo. Ajá, se cena a las 7. Eso también tiene implicaciones de obesidad y de otros problemas metabólicos, ¿no? Hacer estos cambios en la comida, el reflujo, en fin. A mí me parece relativamente sencillo viendo cómo era antes y, bueno, sencillo para observarlo, pero complejo para demostrarlo con pruebas contundentes que se tomen las medidas a nivel nacional, ¿no? Para esto, pero yo propondría eso, ¿no? Una vuelta al horario de los ranchos, que más o menos va como de 8 a 5, 8 a 4 de la mañana, creo que es lo más normal porque no solamente por ser el rancho, sino porque tiene que ver con estos ciclos establecidos con tantos años de evolución dependiente del fotoperiodo, ¿no? Gracias. Por supuesto, Armando, esta aportación va relacionada con que sí, nuestro reloj biológico en realidad es una parte del ser humano que se ve muy afectada. Esta adaptación, pudiéramos decir, una hora de sueño, que es la que nos traducen o la que se traduce como beneficio o como afectación, va más allá. Porque si bien entonces hay picos de melatonina, de secreción de esta hormona de melatonina, entonces un horario indicado sería 10 de la noche, 6 de la mañana, porque a las 5:45, 5:30 se da el último pico de secreción de la melatonina. Se da el último sueño de movimientos oculares rápidos, que con ello, pues bueno, durante los estudios de sueño que nosotros realizamos en la clínica, los estudios con los cuales se determina de manera electrofisiológica si existe alguna afectación del dormir en la persona a partir de señales bioeléctricas, pues vemos claro este movimiento ocular a esta hora a este momento del reloj. Entre 5:30 y 6 de la mañana podemos observar este movimiento ocular de los ojos en los individuos. Entonces, la primera vez que yo hice mi estudio de sueño, Armando, hace 10 años, yo decía, el libro me dice que a las 5:30, y entonces yo volteé a ver el monitor y vi que el paciente, la persona dormida, estaba moviendo sus ojos entre 5:30 y 6, ¿no? De la mañana, y a lo largo así con todos los pacientes. Y a las 12 de la noche, de repente, al voltear al ver el monitor, el primer movimiento ocular, ¿no? Entonces, es verdaderamente asombroso cómo es el funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo esta serie de cambios que corresponden a las necesidades de la población, a diferentes, pues, intereses de ciertos grupos, pues trae consigo todas esas afectaciones crónicas, ¿no? Y que entonces yo me viva o yo sea un ser humano con deuda de sueño y entonces yo sea una persona que vive desvelada, por lo tanto, ¿no? Desafortunadamente, estos cambios o estas investigaciones aún no han llegado o más bien no se nos ha considerado como para tocar la puerta y decir, bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir la clínica del sueño acerca de estas afectaciones a la salud? Y entonces, por lo tanto, a lo largo de todos estos años se ha ido reproduciendo este cambio. Y si bien así, pues bueno, la población siendo una población privada de sueño, ¿no? Con unas consecuencias que se ven pues todas las noches o incluso todos los días, y que si uno en una comida, por ejemplo, Armando, aparece ojeroso o bostezando a mitad de la reunión, pues uno se pregunta, ¿cómo? Pues si son las 4 de la tarde, ¿no? Si son las 12 del día, o peor aún, son las 8 de la mañana y necesito un café para despertar. O sea, ¿por qué? ¿No? Sería muy importante y sería bastante interesante que se pudiera elaborar una propuesta
integral, una propuesta firme para poder conocer cuál es el punto de vista de las autoridades referente a la investigación que se ha realizado, ¿no? Pero gracias. Sí, perdón que abuse, pero justamente en medicina el grupo de Manuel Ángeles y otros más, ¿no? Estos cambios en las ratas, simplemente cambiar una hora en su ciclo las hace que coman más y más ávidamente cierto tipo de comida. Comen más y además cierto tipo de comida. Por ejemplo, totopos fritos embarrados con chocolate. Ajá. Y tú lo Así es. mencionabas, ¿no? Tú te desvelas o cambias tu horario y en la noche te empieza a dar hambre y dices, pues prendamos la tele y abramos el changarro, o sea, la cocina otra vez, y no dices, me voy a hacer una avena. No, piensas en las galletas, en el hot dog, en fin. Entonces, Así. a mí me parece que es un momento oportuno porque la pandemia ha generado que las autoridades la vean como se ha propuesto como una sindemia en la que hay otras, o sea, las comorbilidades asociadas a COVID-19, que son uno de los problemas más serios. En México más porque población relativamente joven tiene síndrome metabólico y todas sus complicaciones o todas sus enfermedades concurrentes. Y no tengo duda que estos cambios, con pandemia o no, en los ciclos de sueño han condicionado un incremento en obesidad, hipertensión, dislipidemias, etcétera. Entonces, creo que va más allá de un mero dato o un mero capricho de destacar una investigación. Es, en sentido estricto, medicina preventiva, ¿eh? Así lo veo yo. Por supuesto, Armando. Bien, muchas Totalmente de gracias, acuerdo. Selene. Muchas gracias. Gracias a ti. Felicidades. Bye. Gracias. Mira, Armando, hablas de medicina preventiva y justamente Selene es promotora de la salud, ¿no? Esa es su formación y creo que lo hace muy bien. Muchas gracias, Armando. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Y una pregunta rápida aquí de Perla. Carmina dice, ¿cómo influyen las emociones en el trastorno del sueño? Por ejemplo, el enojo. ¿Qué podemos hacer? De inicio yo le diría que no se enoje. Trate de no enojarse, pero bueno, si ya se enojó, ¿qué puede hacer? Mira, efectivamente, como lo comenta Perla, una de los indicadores, o si no es así, una de las emociones más frecuentes, hablando estrictamente de la cuestión del confinamiento y la pandemia, pues tiene que ver con la angustia, la preocupación, el enojo, y todo esto lo llevamos a nuestro sitio para dormir. Es decir, yo utilizo mi cama para poder hacer una planeación del siguiente día. Utilizo mi cama para poder pensar cuáles son los pendientes que tengo, cuáles fueron, hacer como una síntesis de qué fue lo que realicé a lo largo del día. Y entonces todo eso lo que va a ocasionar pues es que me hiperactive, que empiece a trabajar mi cerebro y que probablemente durante esa noche yo tenga un sueño con algunas ensoñaciones no adecuadas o no gustosas. Me refiero a las pesadillas. Es decir, que yo tenga una cantidad de sueño onírico durante mi etapa de sueño no more, en donde esté soñando de manera desagradable o con algo que no me guste. ¿Y esto qué es lo que sucede? Que entonces yo capto todas estas representaciones a lo largo del día o escenas representativas a lo largo de mi día que las estoy llevando a mi sueño como representaciones oníricas que tienen un contenido desagradable. Y entonces puedo llegar a despertarme con angustia, puedo llegar a despertarme con miedo, puedo llegar a despertarme pues con alguna sensación, respiración agitada, con alguna sensación como de desagusto, ¿no? Y entonces por eso es importante que hagamos
en la medida de lo posible, todas estas estrategias preventivas antes de irme a dormir, ¿no? Cómo estar tranquila e intentarlo. Así es, mi estimado Marco. Pues muchas gracias, Selene, por compartirnos tu tiempo y tu conocimiento. ¿Qué te Quiero parece preguntar a si... mi gato. Ah, Y anda, porque ya es hora de dormir, dice. él sí no cambia de horario. ¿Qué te parece No, si todos encendemos nuestras cámaras y nos tomamos una foto junto a ti? por supuesto. Ahí está. Vamos a Abril, Armando, Angélica, Benjamín, la doctora Inge, que ya la habíamos visto por ahí, también Maribel, Roseli. Angie, hola. Mari, ¿qué pasó? Bueno, pues vamos a ver, vamos a tomarnos una foto, ¿no? Entonces, en el momento que quieran sonreír, nos tomamos la foto, ¿va? 1, 2, 3. Vamos a ver. Pues listo, ya tomamos la foto, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente, Selene, por tu participación, por tu tiempo, por compartirnos, y pues este es tu espacio también. Bienvenida a la caravana, y pues nos da mucho gusto tenerte aquí, y pues nos vemos el próximo jueves a la misma hora. También muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, y no sé si quieras agregar algo, Selene. Gracias, Marco, por la invitación, por darme la oportunidad de poder subir a la caravana de la ciencia. Agradecida y pues bueno, a sus órdenes para cualquier cuestión que necesiten, duda, invitación a investigación, lo que necesiten, a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Ok. Bueno, pues Gracias. Gracias. Marco. Que tengan buena noche. Gracias. un abrazo hoy. Vamos Igualmente, Que Armando. duerman Armando. bien, Un abrazo, perdón. Un abrazo. que duerman bien. Gracias, Marco. Gracias. Saludos. Bye. Gracias, Saludos. Marco. Nos vemos. Saludos. Bye. Bye.